a todos y todas. Estamos en el seminario de laboratorio de este lunes 8 de noviembre. Hoy contamos con la participación del doctor Sebastián Solari, es ingeniero civil por la Universidad de la República y doctor por la Universidad de Granada. Actualmente, Sebastián es profesor en el Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Universidad de la República. Y bueno, su trabajo e investigación se ha centrado en el desarrollo y aplicación de métodos estadísticos en distintas áreas de la ingeniería de costos. Muchas gracias, Sebastián, por aceptar esta invitación. Les recuerdo a los participantes que mantengan sus micrófonos cerrados durante la presentación y bueno, luego posteriormente para las preguntas pueden hacerlas a través del chat o levantar la mano al final de la presentación. Gracias, Sebastián, y por aceptar la invitación y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Alex, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y gracias por todos los que se arriman ahora a este seminario. Espero que les resulte de interés y bueno, que los motive a trabajar un poco en esta línea que venimos trabajando en el Instituto de Mecánica de los Fluidos hace algunos años. Lo que les voy a estar presentando es la línea de trabajo que hemos desarrollado junto con Rodrigo Alonso, un colega y estudiante de doctorado que terminó su doctorado el año pasado. Y bueno, si les interesa lo van a poder encontrar en algunas publicaciones que les voy a dejar la referencia al final. Entonces, un poco de cuál es nuestra motivación en estudiar distintas técnicas, implementar distintas técnicas para la calibración automática y la cuantificación de incertidumbre en modelos de oleaje. Evidentemente, al día de hoy tenemos una disponibilidad de datos de oleaje que capaz que hace algunas décadas era impensable. Tenemos un acceso casi que inmediato a reanálisis globales de oleaje de muy buena calidad, de alta o relativamente alta resolución temporal, con paso de 1 hora, con alta resolución espacial para una escala global, análisis de oleaje globales que tienen asimilación de datos de oleaje en sus últimas versiones, lo cual asegura unos estándares de calidad muy buenos, muy razonables, pero que de todos modos no deja de ser un modelo que está calibrado y está validado a escala global, a veces mirando algunas regiones, pero siempre a grandes escalas, y que muchas veces para lo que es estudios de cierto detalle, estudios regionales, estudios locales, bueno, la resolución con la que se proveen, la resolución con la que trabajan no es suficiente, y que en general cuando vamos a hacer un estudio regional, un estudio local, y por lo menos en Uruguay y en esta región del mundo es bastante típico, los modelos globales, que fueron análisis globales, que fueron realizados en el primer mundo en general, no incorporan información local disponible, que puede ser de mediciones de oleaje, puede ser de batimetrías locales, demás, y que bueno, entonces estamos desperdiciando cierta información que no está incluida en esos modelos. Entonces ahí surge la necesidad de implementación de modelos regionales, modelos locales, les habrá pasado a ustedes en distintos proyectos. A nosotros en particular nos pasó asociado por lo menos a un par de grandes proyectos. Un proyecto de desarrollo de un puerto en la costa atlántica. Bueno, esta imagen muestra los nodos que tenemos cerca de Uruguay del ERA 5 y muestra la costa de Uruguay. Recién hablábamos con Alex de los miles de kilómetros de costa que tienen ustedes en México. En Uruguay solo tenemos 700 kilómetros de costa, le tratamos de sacar el mayor jugo posible. Dentro de eso había un proyecto de instalación de un puerto en la costa atlántica que requería, evidentemente, un puerto de aguas profundas, una inversión muy grande que finalmente no se realizó, pero requería algunos estudios de detalle y aprovechar al máximo la información local disponible. En paralelo a eso, también tuvimos algunos proyectos de efectos del cambio climático en la costa que
pedían también, necesitaban datos de oleaje con una resolución mayor a la que estaba disponible en los modelos de reanálisis global. Entonces, ahí a nosotros un poco se nos abrió dos líneas que trabajamos en las dos. Una fue decir, bueno, hagamos nuestro propio reanálisis, o más bien nuestro propio Hindcast, porque no tenía asimilación de datos, hagamos nuestro propio reanálisis, pero enfocado a nuestra costa. Bueno, hagamos un reanálisis que sí, que realmente implementemos el modelo WaveWatch 3 a escala global y vayamos reduciendo, anidando distintas mallas, reduciendo la resolución del modelo hasta llegar a nuestra costa y enfoquémonos en calibrarlo para nuestra costa. ¿Sí? Eso lo hicimos, pero claro, eso es un esfuerzo grande en lo que es necesidades de cómputo. ¿Sí? Esto fue algo que se implementó en el clúster nacional de cómputo, el clúster WI que se llama. No permitía hacer grandes esfuerzos o una exploración muy amplia para la calibración. Uno podía en algunos periodos mover algunos parámetros, pero bueno, el modelo llevaba tanto en ejecutarse que finalmente no era demasiado grande esa exploración que se podía hacer. Pero bueno, es algo que al final dio su fruto, porque alguna calibración regional se hizo, y en particular esa calibración regional incorporó toda la información medida de oleaje que teníamos frente a nuestras costas, boyas locales, ADSP locales, etc. Y toda la información batimétrica de detalle que teníamos en nuestra costa, que si ven, tenemos una plataforma continental bastante ancha, de algunos cientos de kilómetros, ¿sí? En las cuales, por ejemplo, tenemos la batimétrica a 50 metros a los 100 kilómetros, así que la información batimétrica local es muy relevante. Este tipo de aproximaciones evidentemente tiene sus ventajas. Logramos una caracterización del clima de oleaje en toda la costa con mucha coherencia. ¿Sí? Es un mismo modelo que nos da unos resultados para toda la costa, y bueno, eso se le sacó bastante jugo, tanto para estudios del clima actual de oleaje como para usarlo en proyecciones de cambio climático de oleaje. Pero cuando estamos pensando en proyectos de ingeniería, esa aproximación a veces no es suficiente. A veces uno se encuentra con un proyecto de ingeniería y lo que pasa es que se solicitan y se ejecutan mediciones específicas para ese proyecto, en el sitio en el que se va a implementar ese proyecto, para el caso de un puerto, y se miden allí 6 meses, un año de oleaje y demás, y uno quiere usar esa información, sacarle el mayor jugo posible a esa información, y además muchas veces la resolución con la que quiere los datos es todavía más pequeña que la que puede dar un reanálisis o un Hindcast regional. Entonces, típicamente, cuando vamos a hacer estudios específicos, y esto fue lo que nosotros nos encontramos con el caso de los estudios del puerto de aguas profundas en nuestra costa atlántica, bueno, evidentemente se pone sobre la mesa rápidamente la necesidad de hacer un downscaling, una propagación local del oleaje hacia el sitio. Y esa propagación, evidentemente, cuando uno tiene datos medidos en sitio, quiere calibrarla y validarla con esos datos, optimizarla para ese lugar específico. Entonces ahí, bueno, surgen las dos preguntas. ¿Cómo podemos calibrar de forma automática y objetiva estos modelos de oleaje que implementamos para estudios en detalle, para esos downscaling locales? ¿Sí? Uno podría decir, bueno, hago el mismo proceso, y es lo más habitual en realidad, de ir variando algunos parámetros del modelo e ir viendo con esas variaciones cuál es la combinación de parámetros que me resulta mejor, pero eso no deja de ser muy subjetivo en cuanto a cómo varío los parámetros y realmente cuántos valores exploro de esos parámetros. Entonces el resultado final de esa calibración queda muy sujeto a la subjetividad de cada analista, al tiempo disponible de cada analista, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso de forma automática? Que no tenga que haber una persona que está corriendo un mismo modelo numérico durante 2 semanas con 20 combinaciones distintas de parámetros. ¿Y cómo podemos hacerlo de forma objetiva? Que realmente
tengamos confianza que elegidos un set de parámetros, que eso siempre habrá que elegirlo, que realmente el espacio de parámetros se explora completamente y se encuentra un mínimo definido, una métrica de calidad de esa propagación, bueno, se encuentra un mínimo absoluto en ese espacio de parámetros. Y asociado con eso, la otra pregunta es, bueno, ¿qué error estamos cometiendo cuando hacemos estas propagaciones? O, dicho de otra forma, ¿cuál es la incertidumbre que tenemos con nuestras modelaciones numéricas? Siempre nos va a pasar que vamos a hacer un downscaling de nuestro reanálisis de oleaje, ¿sí? Vamos a tener, como en este caso, un nodo, por ejemplo, del ERA 5, en el cual tenemos muchos años de datos. Eso vamos a implementar un modelo local para propagarlo hasta la costa y lo vamos a calibrar y validar con medidas locales hechas en sitio, típicamente algunos meses, algún año, y bueno, eso nunca le vamos a invocar perfectamente, siempre vamos a tener incertidumbres. Y bueno, ¿cuáles son esos errores, esas incertidumbres que tenemos en esas modelaciones numéricas, en esos downscaling de oleaje? Y esos dos problemas en realidad no están desconectados, muchas veces se trabajan desconectados, uno trata de minimizar los errores, hace la propagación y luego dice, bueno, acá tengo un sesgo de tanto, un error medio cuadrático de tanto, y en todo caso lo usan, esa cuantificación de errores lo usan en algún marco de análisis posterior, pero en realidad pueden abordarse estos dos problemas dentro de un mismo marco conceptual y metodológico. Si pensamos un poco qué es lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo estos downscaling de oleaje, bueno, estamos tratando de reproducir un proceso que ocurre en la realidad. Este dibujo trata de mostrar cuáles son las distintas fuentes de incertidumbre o fuentes de error que tenemos cuando intentamos reproducir esos procesos de la realidad, en definitiva, cuando intentamos modelar la realidad y, en particular, la propagación de ella. Lo que tenemos en la realidad es, bueno, un sistema natural, el mundo real, que ante unos forzantes, que son los que son, tiene una respuesta que es la que es. Todo esto, en definitiva, nosotros no lo conocemos absolutamente, ¿sí? Lo que tenemos es, bueno, algunas observaciones de cuáles son los forzantes de ese sistema natural. Y en esas observaciones de cuáles son los forzantes, observaciones o, en nuestro caso, a veces modelaciones o reanálisis históricos, ¿sí? Bueno, podemos tener incertidumbres. ¿Por qué? Porque no podemos medir, si es un campo de viento, bueno, no podemos medir las velocidades de viento en todo el espacio, tendremos en algunos puntos, ¿sí? Si es un reanálisis de oleaje, representará aproximadamente bien lo que ocurre en aguas profundas, pero tendrá errores, algunos errores en esa representación. Por supuesto, el cómo funciona el mundo real no lo conocemos completamente. Tenemos algunos modelos que representan algunas partes de esos comportamientos de ese mundo real. Y ahí aparecen lo que son los errores estructurales o epistémicos de nuestros modelos. Y esos son, en realidad, los errores más difíciles de atacar. Son los errores que, para mejorarlos, lo que tenemos que hacer es avanzar el conocimiento del mundo físico, ¿sí? Hacer más experimentos, nuevas parametrizaciones, etc. Esos son los más complejos de cuantificar y de resolver, pero están muy presentes. Todo modelo, en definitiva, es una aproximación del mundo real y deja algunos procesos, deja algunos elementos por fuera, y algunos los representa mejor y otros peor. Y cuando hacemos ese modelado, esa representación del mundo real, bueno, en general nosotros lo hacemos típicamente con una serie de ecuaciones diferenciales en nuestra área, y con una serie de parametrizaciones de varios procesos que afectan a esas ecuaciones diferenciales. Típicamente parametrizamos todo lo que es términos fuentes y sumideros de masa, de energía, de sustancias. Todo eso típicamente lo tenemos parametrizado, y esas parametrizaciones tienen errores y tienen parámetros, y no sabemos, esos parámetros pueden tener un rango de valores y no sabemos cuál es el error que tenemos en la estimación de esos parámetros. Entonces, eso es un punto a cuantificar también. Y por supuesto, lo que es la respuesta del mundo real, al igual que lo que son los forzantes, nosotros solo lo podemos
observar de forma acotada y con errores de medición, con alguna discretización espacial, con alguna discretización temporal. Entonces, todo lo que es errores en las medidas también es una fuente de incertidumbre. Entonces, en definitiva, este es un marco que nos permite ver el problema de calibración de los parámetros, ¿sí? Optimizar los parámetros de nuestro modelo para minimizar la diferencia entre lo que observamos y la respuesta del modelo, que observamos de la respuesta real y la respuesta del modelo, y cuantificar las distintas fuentes de incertidumbre. Entonces, un poco con ese marco conceptual que permite abordar las dos patas del problema, eso ha sido muy trabajado, evidentemente, en distintas áreas de la geociencia y en distintas áreas de la ingeniería, pero en ingeniería de costas no fue, hasta hace poco, no fue trabajado muy sistemáticamente. Hubo unos primeros trabajos por 2005 o 2006 de Rubesink de Utrecht, ¿sí? Que hizo algunos esfuerzos de calibración de algunos modelos de evolución de perfil de playa y modelos de corrientes litorales, calibración automática, cuantificación de incertidumbre de esos modelos, pero bueno, ya sea que los modelos eran todavía un poco más rudimentarios, que la capacidad de cálculo requerida para realmente llevar adelante estas calibraciones automáticas y cuantificación de incertidumbre todavía no estaba tan disponible. Bueno, es algo que tuvo ese empuje y quedó un poco por allí. Sin embargo, en los últimos años, a partir de 2017, acá puede haber alguna cosa en el medio que me estoy perdiendo, pero sobre todo en estos últimos años, a partir de 2017, ha empezado a tener un nuevo empuje esto de la cuantificación de la incertidumbre y la calibración de los modelos numéricos que usamos en ingeniería de costos. 2007, 2019 aparecen unos trabajos muy interesantes de la gente de la Universidad de Nueva Gales del Sur, de Australia, de calibración automática y cuantificación de incertidumbre de un modelo de perfil de playa. Ellos trabajan con el XBeach y, si no recuerdo mal, con algún modelo más de perfil de playa, ¿sí? Y hacen un esfuerzo de automatizar la calibración de ese modelo y usar esa automatización de la calibración para terminar en unos intervalos de confianza de dónde sería esperable que uno tuviera el perfil de playa después de unas tormentas. Claro, esos modelos son modelos que lo que es la incertidumbre epistémica todavía es muy grande, entonces uno ve los resultados y capaz que no le resultan tan promisorios, porque muchas veces esas franjas de confianza de dónde van a terminar esos perfiles ni siquiera llegan a agarrar el perfil realmente medido queda totalmente por afuera, ¿sí? Entonces esos modelos de perfil de playa son unos modelos en que esta incertidumbre tiene un peso muy grande y entonces estos procesos de calibración de parámetros y cuantificación de incertidumbre a veces pierden un poquito de fuerza. Por otro lado, en 2020 aparece este trabajo de la gente de la Universidad de Delft, que también usan, ellos también trabajando con morfología de playa, en este caso con un modelo de una línea, hacen una calibración automática y cuantificación de incertidumbre de ese modelo de una línea, y eso lo usan para comparar cuál es la incertidumbre que se genera o que tiene su origen en los parámetros del modelo contra la incertidumbre que tenemos en las proyecciones de evolución de la línea de costa generada por la variabilidad natural del clima. Y comparan un poco esas dos fuentes de incertidumbre, y una conclusión importante ahí es que la incertidumbre asociada a la calibración del modelo, a los parámetros del modelo, no es despreciable. Y 2021 siguen apareciendo más trabajos. Esto no intenta ser exhaustivo, pero sí poner algunos que me parecieron relevantes. Aparecen estos dos trabajos que están acá arriba de calibración de modelos hidrodinámicos. El primero es de la gente del laboratorio de Saint-Venant en Francia, los desarrolladores del Telemac, o parte del equipo desarrollador del Telemac, que evidentemente calibran o implementan algoritmos de calibración automática del Telemac. Y este segundo es gente de la Universidad Técnica de Delft y de Deltares, que también hacen
esfuerzo en hacer una implementación para la calibración automática del Delft 3D. Y bueno, y ahí aparece uno de los trabajos que les voy a estar contando yo ahora, que es lo que hicimos junto con Rodrigo Alonso para implementar una calibración automática de cuantificación de incertidumbre del modelo de propagación de oleaje del tsunami. Entonces, en general, en lo que ha sido ingeniería, en ingeniería de costas, el caballo de batalla para la calibración automática y cuantificación de incertidumbre ha sido el método GLUE, el Generalized Likelihood Uncertainty Estimation. ¿Sí? Este es un método de calibración que se origina en el 92, asociado con su origen en grupos de trabajo de hidrología, pero que luego se ha aplicado en diversidad de modelos de distintas características. ¿Cuál es la particularidad de esta metodología, que es la que han aplicado en general casi todas las referencias que yo les vengo comentando? Bueno, no busca, esta metodología no busca definir un set de parámetros óptimo, busca definir dentro del espacio de parámetros una región en que se tenga un comportamiento aceptable del modelo. La lógica de esto es decir, bueno, no hay un set de parámetros que yo sepa, este es el que funciona mejor, pero hay toda una región, unas combinaciones de parámetros que pueden ser aceptables, lo que llaman behavioral, ¿sí? Y entre ellos es muy difícil definir cuál es con el que realmente tengo que trabajar. Entonces, para hacer predicciones, lo que voy a hacer es simular con todos esos sets de parámetros, voy a hacer un ensamble de los resultados, y bueno, ese ensamble lo voy a hacer ponderando con alguna medida de verosimilitud. Y esa medida de verosimilitud de los resultados típicamente es informal, como puede ser un error medio cuadrático, o algún sesgo, o alguna combinación de ellos. En general, como se ha hecho la aplicación de GLUE, y en particular en ingeniería de costas, lo que se ha hecho es la exploración del espacio de parámetros, se ha hecho mediante fuerza bruta. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se ha hecho ningún esfuerzo en minimizar los tiempos de cómputos y sacarle el mayor jugo posible a esa exploración del espacio de parámetros, ¿sí? Simplemente como si uno dijera, bueno, este es el espacio de parámetros, yo hago una grilla y me fijo en todos ellos y veo cuáles funcionan bien y cuáles funcionan mal. No hay algún algoritmo de optimización o algún algoritmo que trate de hacer que esa optimización use el menor tiempo de cómputo posible. Y algo que es particularmente negativo de la implementación de GLUE es que la definición de los intervalos de confianza, muchas veces lo que interesa al final de esto es si yo tengo una predicción de comportamiento, poder ponerle un intervalo de confianza, una posición de la línea de costa, una altura de ola, no quedar solo con un valor esperable, sino con un intervalo de confianza. Y bueno, esa definición de los intervalos de confianza tiene un carácter muy subjetivo porque en GLUE se hace definiendo un umbral de cuándo es aceptable los modelos y cuándo no. Entonces uno hace muchas simulaciones, ve los resultados de todas esas simulaciones, ve por ejemplo el error medio cuadrático de todas esas simulaciones y dice, bueno, a partir de este error medio cuadrático ya no lo considero aceptable. Pero eso, un analista puede decir una cosa y otro puede decir otra cosa totalmente distinta. Y eso es lo que termina determinando la amplitud de los intervalos de confianza en estas aproximaciones de tipo GLUE. Entonces, está bien y es una aproximación muy válida y muy enfocada. Acuérdense que yo decía, nace en hidrología, está muy enfocada cuando los errores epistémicos son muy grandes en hidrología, típicamente, y más en los 90, lo que eran los errores epistémicos, realmente lo que se conocía de cómo funcionaban los sistemas, era muy acotado. Bueno, entonces, nosotros decimos, para los modelos de oleaje, en general uno cuando implementa un modelo de oleaje, ve que funciona bastante bien. Uno puede decir, los errores epistémicos no son lo más importante. Más bien lo que tengo son errores aleatorios o tengo errores de la calibración de los parámetros. Entonces intentemos implementar una calibración con métodos formales, en contraposición a GLUE, que entra en la categoría de lo que se llama métodos informales. Bueno, dentro de los métodos formales optamos por ir por el camino de los métodos bayesianos, una lógica bayesiana de yo tengo un conocimiento a priori, lo voy a actualizar con mis datos medidos en sitio, ¿sí? Para tener un conocimiento a posteriori respecto a cuáles son los parámetros del modelo. Y todo eso con distribución de probabilidad
que me permiten calcular intervalos de confianza de forma formal. Esto es aplicable en la medida que la incertidumbre aleatoria, la incertidumbre de los parámetros, los errores de medición, los errores en las condiciones de contorno, los forzantes, bueno, predominen sobre las incertidumbres epistémicas. Y cuando las incertidumbres epistémicas son lo más grandes, es muy difícil plantear un método formal de calibración y de cuantificación de intervalos de confianza. Mínimo repaso como para que no quede perdido. ¿Qué es esto de los métodos bayesianos? Bueno, el teorema de Bayes, en definitiva, lo que nos dice es, si pensamos acá que θ son los parámetros de nuestro modelo numérico y que I son las observaciones, los datos de oleaje que tenemos medidos en sitio, decimos, bueno, si nosotros tenemos una distribución de probabilidad a priori de esos parámetros, ¿sí? Que puede ser algo tan básico como una distribución no informativa, una distribución uniforme de los parámetros, ¿sí? Y tenemos alguna medida formal de la verosimilitud de nuestras observaciones dados los parámetros, entonces podemos llegar a tener una distribución de probabilidad a posteriori, que es esta P, de los parámetros, dado que involucramos la información de nuestras mediciones de campo. Entonces, esto requiere, evidentemente, definir alguna función de verosimilitud de las observaciones, dados los parámetros, y definir alguna forma de resolver esta actualización, alguna forma de calcular esta distribución de probabilidad de los parámetros a posteriori, ¿sí? Y eso, bueno, suele ser necesario recurrir a alguna solución numérica para obtener la distribución de probabilidad posterior. Y una de las más comunes son las soluciones basadas en métodos de Monte Carlo basados en cadenas de Markov, simulaciones de Monte Carlo basadas en cadenas de Markov. En definitiva, lo que hacen es que nos terminan dando una muestra de los parámetros, una cadena de Markov, una vez que es estacionaria, en definitiva, lo que nos da es una muestra de los parámetros, ¿sí? Que nosotros podemos, dados esa muestra, podemos hacer una estimación empírica de cuál es esta distribución de probabilidad a posteriori. Y una de las formas más comunes, y en una de sus versiones fue la que implementamos nosotros para hacer estas simulaciones de Monte Carlo basadas en cadena de Markov, son los métodos de metrópolis, ¿sí? Los métodos de metrópolis, cuyo objetivo es generar esa muestra de los parámetros, ¿sí? Esa muestra de los parámetros que me va a dar la distribución a posteriori, funcionan de la siguiente manera. Lo que precisan es tener una distribución de probabilidad con la cual generar nuevos valores de los parámetros, ¿sí? Dado la cadena de Markov, va evolucionando, en un momento está en un determinado estado, un estado significa que estoy en unos determinados valores de los parámetros de mi modelo, y tengo que ver avanzar esa cadena de Markov, dar un salto a un nuevo set de parámetros. Entonces lo que preciso es una distribución de probabilidad a partir de la cual generar de forma aleatoria nuevos set de parámetros posibles, ¿sí? Esa distribución de probabilidad se llama Q. Una vez que yo tengo esa distribución de probabilidad Q, que hay distintas formas de elegirla, de construirla, el sistema de construir la cadena de Markov es sortear, dado un estado t, un instante t de la cadena de Markov, sortear un nuevo set de parámetros, calcular la probabilidad de esos parámetros dados mis datos, que los puedo calcular con el teorema de Bayes, usando la distribución de los parámetros a priori y la verosimilitud de los datos dados los parámetros, y calcular el cociente entre el valor de probabilidad, la verosimilitud a posteriori de los parámetros nuevos que estoy sorteando y la de los parámetros en el estado actual, ¿sí? Entonces, si esto me da mayor que 1, es que es más verosímil los nuevos parámetros que yo sorteé que los viejos, y entonces para el siguiente paso de la cadena Markov me quedo con los nuevos parámetros. Si me da menor que 1, es que el estado actual es más verosímil que el siguiente, y ahí lo que se hace es un sorteo aleatorio a ver con cuál de los dos me quedo, ¿sí? Y me quedo con la nueva propuesta con probabilidad R, y me quedo con los valores actuales con probabilidad 1 menos R. Y esto se va repitiendo, y uno al final lo que genera es esa cadena de Markov que me da esa muestra de parámetros a partir de la cual obtener la distribución a posteriori de los parámetros.
Entonces, poco con ese esquema nosotros lo implementamos para el caso de estudio que teníamos. El caso de estudio que teníamos era el del puerto en la costa atlántica. Eso nos daba la posibilidad, nos dio la posibilidad de hacer mediciones. Parte de nuestro grupo de trabajo, la gente que trabaja más en campo, hizo mediciones de oleaje cerca de la costa. Y junto con Rodrigo Alonso, entonces el planteo fue, bueno, ahora nosotros tenemos que hacer un clima marítimo ahí, tenemos que calibrar un modelo para ahí, bueno, veamos de hacerlo en este marco conceptual. Y ahí nos enfocamos en lo que son los errores o la incertidumbre de los forzantes y los errores o la incertidumbre de los parámetros. Evidentemente, con la incertidumbre epistémica hay poco para hacer, pero estamos en un marco formal y estamos asumiendo que es menor en comparación a lo que es la incertidumbre de origen aleatorio, de los parámetros, de las observaciones. Y decimos, bueno, vamos a considerar que los datos observados son realmente, no tienen error, ¿sí? Despreciamos completamente lo que es la incertidumbre en el error de la medición de oleaje en el sitio. Entonces, evidentemente la metodología general, una calibración, validación y luego simulación a largo plazo, pero incluyendo incertidumbre, pues más o menos la metodología habitual con cualquier downscaling de oleaje, lo original aparece en esta calibración como la hacemos. Entonces ahí hay que definir, o hubo que definir 4 aspectos. ¿Cuál era el método en detalle de calibración que íbamos a usar? ¿Cuál es el subconjunto de datos que íbamos a usar para la calibración? ¿Qué parámetros íbamos a estar dejando libres en la calibración? ¿Y cuál era nuestra función objetivo para la calibración? Entonces, el método de calibración, no voy a entrar en detalles, usamos el DREAM-ZS, que es un método bayesiano, ¿sí? Es un método bayesiano, pero que trabaja con varias cadenas en simultáneo y con algunas particularidades en cómo define la distribución de probabilidad de la cual muestrear y cómo se asegura de no terminar en un mínimo local. No voy a profundizar mucho más en esto, pero les dejo las referencias. ¿Sí? Brook et al. 2008 y Brook 2016. De nuevo, esto surge asociado a la hidrología y a la hidrología subterránea, pero luego ha tenido aplicaciones en muchísimas ramas de las geociencias y de la ingeniería. Es un método muy potente de optimización y de cuantificación de incertidumbre. Subconjunto para la calibración. Acá estamos hablando de modelos de oleaje, típicamente requieren su capacidad de cómputo, tienen su tiempo de ejecución, entonces cuantos menos parámetros de estado, cuantos menos estados de mar tengamos que propagar para la calibración, mucho mejor. Si tenemos que propagar años de datos para hacer la calibración, y eso lo tenemos que hacer en un esquema de cadenas de Markov, a veces miles de veces, bueno, eso va a ser inviable el proceso. Entonces, tenemos que elegir un subconjunto para que sea viable la calibración automática. Tenemos que elegir la menor cantidad posible de estados de mar. Pero la condición es asegurarnos de que no estamos perdiendo información relevante en el proceso. ¿Qué es información relevante? Nosotros queremos, en definitiva, que todos los procesos del modelo numérico que se activan cuando tenemos toda nuestra serie de oleaje se van a estar activando también cuando usamos solo el subconjunto de calibración, y además queremos que la distribución de esos procesos, que tantas veces aparece, se activa un proceso o el otro, en nuestro subconjunto sea similar a la de todos los datos, cuestión de que no gane más peso en la calibración alguno de los procesos respecto a otro. ¿Cómo abordamos eso nosotros? Bueno, básicamente pensamos, los distintos procesos van a estar asociados a las distintas condiciones de oleaje que va a tener que propagar, que va a tener que hacer el downscaling el modelo. ¿Y cuáles son las distintas condiciones de oleaje que tenemos en nuestra costa atlántica? Bueno, exploremos cuáles son y definamos el subconjunto en función de eso. En esa exploración, a nosotros, en nuestra costa atlántica, lo que nos aparece es que típicamente tenemos un oleaje local combinado con uno de estos dos mares de fondos posibles. Un swell del sur, que tiene esta área de generación, o un swell del este, que típicamente tiene esta área de generación. Entonces lo que hicimos fue definir esos estados, esos
condiciones de mar típicas y separarlas y no trabajar con los parámetros globales del espectro, sino con los parámetros de cada uno de esos sistemas, el oleaje local, el swell del sur, el swell del este, ¿sí? Y definidas esas series, utilizamos un algoritmo de agrupamientos, en particular el algoritmo de máxima disimilitud, el MDA, para definir un subconjunto de datos que siguiera aproximadamente la distribución de probabilidad y tuviera las mismas características que tenía todo nuestro set de datos, ¿sí? El algoritmo de máxima disimilitud, dado un punto inicial, lo que hace es, y todos los datos, lo que hace es ir eligiendo en cada paso el que está más lejos de los que ya están incorporados al subconjunto. Arranca con un punto y tiene todos los otros datos, elige el que está más lejos, ya tiene estos dos puntos en el conjunto y tiene todos los otros datos, se fija cuál es el que, de todos los que quedan, cuál es el que dista más de los dos que ya están elegidos, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, de esa forma nos quedamos con 50 estados de mar. El 50 es un poco más definido por la implementación de Swan, que permite poner hasta 50 estados en un solo archivo, que por otra cosa, pero vimos que con 50 estados de mar lográbamos representar bien todos esos sistemas de oleaje, ¿sí? Y acá es la comparación para cada uno de los sistemas de cómo quedan los box plot de todos los datos que tenemos medidos y cómo quedan los box plot del subconjunto de 50 datos obtenido con el MDA. Y hay una similitud relativamente importante. Entonces, con ese subconjunto de 50 estados de mar es que vamos a hacer la calibración. ¿Y cuáles son los parámetros que calibramos? Bueno, ahí decíamos que nosotros dijimos, vamos a enfocarnos en dos fuentes de incertidumbre, la de los forzantes, la de tener errores en las condiciones de contorno, y la de los parámetros. Entonces, la de los forzantes, ¿cómo podemos considerar que tenemos un forzante mal en el modelo de oleaje? Los dos forzantes principales son la condición de contorno de oleaje y el viento. En este caso se trabajó con viento estacionario y uniforme. Entonces, por un lado, se definió un parámetro de corrección de la velocidad de viento. La velocidad de viento que entra al modelo es la velocidad de viento del reanálisis por un parámetro de corrección. Y por otro lado se definieron tres parámetros de corrección del espectro de oleaje. S se refiere a el espectro de oleaje, los componentes del espectro de oleaje. Entonces el espectro de oleaje se corrige con un factor de ajuste de la energía total, ¿sí? C-wave, que básicamente lo que hace es aumentar o disminuir la altura de ola significante espectral, y con dos correcciones de sesgo, una para las frecuencias, mover el espectro en el eje de las frecuencias, y otra para las direcciones, en un espectro direccional, en definitiva, rotar el espectro, ¿sí? En el ángulo de las direcciones. Pero estos parámetros se definieron para cada uno de los sistemas de oleaje. Entonces tenemos tres parámetros para la corrección del componente espectral asociado al SI, tres parámetros para la corrección de lo que son los swell del sur y tres parámetros asociados para lo que es la corrección del swell del este. ¿Por qué esto? Y bueno, porque entendemos que cada uno en un reanálisis global, en realidad estos distintos componentes pueden tener distintas fuentes de error, distintas carencias de ese reanálisis y por lo tanto requerir distintos parámetros de corrección. Por otro lado, lo que son los parámetros del modelo, el modelo que implementamos fue el modelo Swan, con una grilla relativamente gruesa, del orden de los 10 kilómetros, y si recuerdo bien, un poco menos capaz, ¿sí? Sobre todo para poder acelerar un poco los cálculos. Pero bueno, en ese esquema, uno cuando va a implementar cualquier modelo espectral de oleaje basado en la ecuación de acción de onda, bueno, tiene que elegir una serie de parametrizaciones. En particular, las parametrizaciones, tiene varias opciones en cuanto a qué parametrizaciones elige para disipación por fondo y qué parametrizaciones elige para disipación por white capping, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos con estas dos parametrizaciones que son bastante clásicas, y cada una de ellas tiene parámetros libres que uno puede usar para calibrar el modelo. En particular, el modelo de disipación por fondo de Jones Swap tiene un parámetro C sub B que afecta directamente
a la cantidad total de energía en el espectro, que es el mismo parámetro para todos los componentes espectrales de frecuencia y dirección, y el modelo de disipación relacionado con el white capping, que va a estar controlando no solo la energía total, sino cómo se distribuye esa energía, porque controla cómo recibe la energía, cómo se distribuye la energía que se recibe de la acción del viento. Tiene también un parámetro global que controla, en definitiva, afecta a la energía total, la altura de ola en el espectro, y tiene un par de parámetros, delta y P, que sobre todo controlan cómo se distribuye la energía en las frecuencias. Entonces, al final teníamos muchos parámetros para calibrar, los modelos de calibración automática, basados en los algoritmos de calibración automática basados en cadenas de Markov, son muy potentes, pueden trabajar con muchos parámetros, pero cuanto más parámetros uno le pone, mayor es el número de cadenas que tiene que simular en paralelo y más es lo que demora el algoritmo en converger. Entonces dijimos, bueno, vamos a achicar un poco el número de parámetros, arrancamos haciendo un análisis de sensibilidad de los resultados a los distintos parámetros y después entonces nos quedamos solo con 3 parámetros para hacer la calibración automática y cuantificación de incertidumbre. Esos 3 parámetros fueron uno correspondiente a la rotación del suel del sur, ¿sí? Una corrección del sesgo de la dirección del suelo del sur, ds, ss, ¿sí? Y 2 parámetros de los términos fuente del modelo Swan, ¿sí? Uno del modelo de disipación por fondo, el C sub B, que controla fundamentalmente la cantidad de energía total en el espectro, la altura de ola, y otro asociado a un parámetro de la disipación por white capping, el parámetro P, que controla fundamentalmente la distribución de la energía en las frecuencias. Entonces, tenemos un balance de un parámetro que va a estar afectando las direcciones, un parámetro que va a estar afectando la altura de ola fundamentalmente, y otro que va a estar afectando la distribución de la energía en las frecuencias fundamentalmente. Y para implementar la calibración automática, lo que necesitamos es tener una medida de verosimilitud dado unos parámetros, cuál es la verosimilitud de mis datos dados esos parámetros. Eso lo preciso para calcular la distribución a posteriori de los parámetros. Entonces, nosotros lo que nos planteamos ahí es decir, bueno, vamos a definir una medida de error, ¿sí? Un error espectral, una diferencia entre el espectro medido y el espectro que sale de la simulación numérica, ¿sí? del modelo. Ese error lo calculamos como para cada frecuencia espectral y para cada dirección, para cada bin del espectro, la diferencia entre la energía o la varianza, si se quiere, que hay en el espectro modelado y la que hay en el espectro observado, ¿sí? En definitiva, si lo pensamos solo en términos de las frecuencias, en negro el espectro medido y acá en marrón el modelado, este error es la sumatoria de todas estas diferencias, lo que estaría en rojo, ¿sí? Pero eso lo aplicamos en los espectros direccionales. Entonces, para cada estado de mar vemos qué es lo que tiene el espectro direccional que tenemos medido, ¿sí? Cuánta energía tenemos en cada uno de los bins, y con el modelo numérico vemos qué espectro nos queda para ese mismo estado de mar, en ese mismo punto, cuánta energía tenemos en cada uno de los bins, y calculamos ese error espectral. Si decimos que ese error espectral, hipótesis de trabajo, es independiente, idénticamente distribuido, un estado de mar respecto al siguiente es independiente el error y siempre sigue la misma distribución, y esa distribución es una distribución media normal, básicamente una distribución normal truncada para valores positivos. Entonces, con esa hipótesis, la función de verosimilitud que yo tengo que usar en los métodos bayesianos se reduce a algo proporcional a la cantidad de datos que tengo sobre 2 por el logaritmo de la sumatoria del cuadrado de estos errores espectrales, ¿sí? ¿Por qué un error espectral? Bueno, porque queríamos contemplar en una única variable todos los aspectos del estado de mar y aprovechar al máximo esta información que tenemos de espectros, que la tenemos tanto de los reanálisis disponible ahora como
de casi todas las mediciones que hacemos en campo actualmente. Entonces, bueno, tratemos de no enfocarnos solo en algunos parámetros, en la altura de ola, sino en tratar de reproducir bien los espectros de oleaje. Entonces, eso lo ponemos a funcionar, el resultado es el resultado de cadenas de Markov. ¿Qué significa eso? Bueno, cada una de estas imágenes, de estos paquetes de 3 imágenes, corresponden a cada uno de los parámetros que estamos calibrando, el de corrección del sesgo de las direcciones del sur y del sur, el de corrección del parámetro P de distribución de energía en frecuencias, el del parámetro C sub B de fricción de fondo, ¿sí? Tenemos una medida de cuándo esas cadenas de Markov convergen, cuándo podemos considerar que estamos en una situación estacionaria, y acá lo que tenemos es la cadena de Markov, ¿sí? O como son muchas cadenas en paralelo con el algoritmo DREAM-ZS, lo que tenemos es todo el conjunto de cadenas de Markov. Pero lo que decía es una solución mediante simulación de la estimación de la distribución a posteriori. Entonces lo que tenemos es un montón de datos, ya cuando estamos en condiciones estacionarias, un montón de datos de valores posibles de los parámetros del modelo, ¿sí? Distintos, para cada uno de los parámetros, distintos valores que puede tomar. Y con esta muestra lo que se hace es construir esta estimación de la distribución de probabilidad de cada uno de los parámetros. Entonces, el parámetro de corrección del sesgo de las direcciones del sur y del sur, la distribución a priori, eso era una distribución uniforme, cualquier valor era posible. A posteriori, ¿sí? Una vez que incorporamos la información de los datos medidos, lo que tenemos es esta distribución de probabilidad que nos muestra que los valores más probables están en el rango de los menos 25, menos 20, una corrección menos 25, menos 20, una rotación de 25 o 20 grados, ¿sí? Y los menos probables son para valores que se van hacia lo positivo. Y lo mismo, la misma interpretación para el resto de los parámetros que calibramos. Esto es el valor más probable, no necesariamente esto es el valor que da la calibración óptima. Si hay algún punto, entre todas estas nubes de puntos, hay algún punto que probablemente esté cercano a estos los más probables, pero hay algún punto que es el que da el menor error, ¿sí? Eso es lo que vamos a llamar el resultado óptimo, ¿sí? Pero después nosotros además tenemos toda esta distribución de probabilidad de cada uno de los parámetros. Entonces, usando solo el resultado óptimo, es ese valor de todos los que salen en la cadena de Markov, ese que nos dio el menor error, que es lo que nos da la calibración, comparando en principio solo los 50 estados de Mark que usamos en la calibración. Bueno, en principio lo que nos da es que logramos reducir, no de una forma brutal, aunque es un error que capaz que no tenemos tan cuantificado, pero logramos reducir el error espectral con el modelo calibrado respecto a lo que teníamos con el modelo con los parámetros por defecto, ¿sí? Pero sobre todo logramos modificar la apariencia del espectro o la distribución de la energía en el espectro. ¿Sí? Este es el espectro promedio del periodo de los datos de calibración. Este es el que se obtiene con los parámetros por defecto del SWAN, este es el que se obtiene con los parámetros óptimos, los de menor error, y este es el medido por el ASP. Vemos que evidentemente logra, al calibrar los parámetros y en particular al calibrar las condiciones del contorno, logramos que este pico de energía asociado al sur, que estaba más hacia el sur con el modelo con los parámetros por defecto que el que teníamos en el ASP, con el modelo calibrado se alinee más con los resultados medidos, ¿sí? Y también logramos, con los parámetros por defecto, los dos picos de energía, ¿sí? El más del sur, el más del este, eran muy similares, y en las medidas de la ASP no, evidentemente tenía más energía en promedio el componente sur-sureste que el componente del este. Y bueno, eso también se logra reproducir con los parámetros óptimos de la calibración. Entonces, la calibración, bueno, de una forma automática, con
medida objetiva nos llevó a realmente a unas mejoras que podemos ver de forma cualitativa e inmediata en el espectro en su conjunto. Entonces, si pensamos en la validación, bueno, la validación y el cálculo de la incertidumbre, lo que nos planteamos es, bueno, simulemos las series de larga duración, ¿sí? Y eso hagámoslo con una aproximación que nos permita calcular intervalo de confianza. Entonces, por un lado, simulamos la serie de larga duración, hacemos la propagación del oleaje con los parámetros óptimos, los que dieron el menor error espectral, y eso es lo que está en las líneas punteadas, acá en la comparación de los parámetros del espectro, altura de hora significante, periodo medio, dirección media, pero además sorteamos de forma aleatoria, tenemos las distribuciones de probabilidad de los parámetros, y tenemos, esa distribución de probabilidad vienen de las realizaciones de las cadenas de Markov, o sea que tenemos set del comportamiento conjunto de los distintos parámetros, en definitiva tenemos la distribución multivariada de los parámetros, simulamos, elegimos de forma aleatoria 100 conjuntos de parámetros a partir de esas cadenas de Markov, a partir de esas distribuciones a posteriori, y hacemos la simulación con Swan con esos 100 parámetros. Hacemos la simulación de la serie temporal 100 veces. Y con esas 100 simulaciones es que construimos los intervalos de confianza, si no recuerdo mal, en este caso eran de 90% de confianza. Cada simulación con cada set de parámetros lleva un recorrido distinto, ¿no? Y algunos le pegarán mejor a algunos de los valores y otros peor. Lo que es interesante de esta forma de calcular esas bandas de confianza, esas incertidumbres, puede tener varios aspectos, pero a mí lo que me parece particularmente interesante es que no da una incertidumbre constante en el tiempo. Queda muy en evidencia que en algunas condiciones tenemos unas bandas de confianza muy grandes, ¿sí? Y en otras condiciones, en las direcciones es particularmente elocuente, en algunas condiciones, para algunos estados de mar, las bandas de confianza son relativamente pequeñas, y en otras condiciones son relativamente grandes esas bandas de confianza. Logra reproducir esta aproximación un comportamiento que intuitivamente sabemos o pensamos que no tiene por qué ser uniforme. No en todas las condiciones nuestro modelo va a tener la misma incertidumbre, va a representar igual de bien lo que está pasando en esa propagación de oleaje. Bueno, esto lo captura muy bien. Y con esas simulaciones, evidentemente, podemos construir no solo la distribución de probabilidad en sitio de nuestros parámetros, la distribución de probabilidad esperada, sino bandas de confianza para esas distribuciones de probabilidad. Y esto es algo que está por explorarse un poco, cómo podemos usar estas cuantificaciones de incertidumbre, estas distribuciones de probabilidad que incluyen la incertidumbre en la definición de esas distribuciones, cómo las podemos usar y contemplar en lo que es diseño de estructuras, estudio de amenazas, de inundación, de erosión, estudios de riesgo, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una información muy rica en cuanto a cuantificación de incertidumbre ya en el sitio de nuestros parámetros de oleaje con los que habitualmente trabajamos y diseñamos. Entonces, poco este ejercicio, en este caso de estudio, nos mostró que es viable utilizar estos algoritmos bayesianos, en particular el DREAM, para la calibración automática de los modelos de oleaje, en particular el SWAN, que reduce la subjetividad en la calibración. Uno tiene que hacer algunas definiciones iniciales, pero luego ya el proceso es automático, y logramos hacer una cuantificación de la incertidumbre formal. Pero, bueno, hay algunos aspectos de la métrica de error que usamos que pueden estar condicionando los resultados, y además los tiempos de ejecución que tenemos son relativamente largos. Entonces, voy a pasar rapidito por estas reflexiones finales para no irme demasiado más de tiempo. La métrica de error que usamos con el error espectral tiene una cierta tendencia a intentar disipar mucha energía, ¿sí? para minimizar el error. Si este es el error que yo tengo, muchas veces lo que trata de hacer para minimizar el error es bajar la energía del espectro modelado para quedar adentro del espectro medido, ¿sí? Pero entonces eso lo que hace es generar un sesgo hacia alturas de ola más chicas. Entonces ahí podríamos pensar en otras medidas de errores espectrales
¿sí? Que eviten eso. Todavía está por probarse, pero por ejemplo que en vez de usar esta diferencia, que cuantifiquemos uno menos la energía contenida por el espectro modelado dentro del medido, o algunas aproximaciones que traten de que no, que disipar energía de más no sea una solución. Otra opción es volver a los parámetros de oleaje, o tratar de reducir, minimizar el error en altura de ola significante, periodo medio, pico, dirección medio pico, ¿sí? Dar como un pasito para atrás, no ser tan ambiciosos de reducir el error en todo el espectro, pero tratar de reducir el error sí en el conjunto de parámetros que usamos habitualmente en ingeniería de costos. Eso, claro, agrega el desafío de que eso es una optimización multicriterio y uno tendría que trabajar con un óptimo de Pareto, una superficie óptima y, bueno, ¿con qué punto me quedo? Una solución que hemos explorado a eso es hacer una sumatoria de los errores escalados. Cada error en cada uno de esos parámetros, escalarlo con alguna variable que cuantifica su escala de variación característica y con eso definir un error total. Acá hay una decisión de qué peso le doy a cada parámetro al final, pero me permite volver a trabajar con una única métrica de error. Y esto lo hemos implementado y hemos visto, en rojo están los resultados sin calibrar por defecto y en verde calibrado, hemos visto que da resultados razonables. Otra opción interesante es explorar los acercamientos que hay entre los métodos formales y los métodos informales, que es el GLU en particular, y ahí aparece lo que se conoce como límites de aceptabilidad. Límites de aceptabilidad se refiere a definir a priori, para las medidas que yo tengo, cuál es el error posible de esas medidas, ¿sí? Más asociado a errores de medición, a incertidumbre en las mediciones, errores en los instrumentos. Demás. Y entonces cuando hago las simulaciones me fijo si cae dentro de esas franjas de error o no y defino alguna función de verosimilitud en función de cuántas veces caigo dentro de esas franjas de error o no. Entonces eso tiene sus triquiñuelas, pero bueno, se puede implementar, termina siendo una implementación con muchos de los aspectos formales y heredando algunos de los aspectos informales del GLU, pero sobre todo lo que evita es hacer elecciones a posteriori subjetivas. Uno define a priori estos límites, con lo cual la parte subjetiva del GLU queda muy controlada. Esto lo hemos implementado también y bueno, vemos que también tiene buenos resultados en la calibración y en la evaluación de esos parámetros. Pero quizás lo más importante es tratar de reducir los tiempos de cálculo para que estas herramientas puedan incorporarse en el día a día de la ingeniería de costas. Y ahí, bueno, todo nuestro ejercicio, evidentemente llevó meses porque lo estábamos implementando, pero al final, cuando hacemos las corridas, nos lleva la calibración automática y cuantificación de la incertidumbre nos lleva del orden de días. Y ahí la alternativa que hemos estado trabajando para reducir esos tiempos es ir hacia el uso de modelos sustitutos o surrogate models. ¿Sí? Esos modelos sustitutos pueden usar muchas de las herramientas que se han estado desarrollando, desde regresiones lineales muy simples hasta las herramientas más sofisticadas de Machine Learning. Ahí hay toda una batería de herramientas que se pueden usar como modelos sustitutos y reducir muchísimo la cantidad de veces que uno tiene que correr el modelo de oleaje. Y ahí hemos hecho algunas pruebas con procesos gaussianos, o lo que algunos conocen también como Kriging, y hemos visto que reducimos de orden de días a orden de horas lo que es la calibración automática y cuantificación de incertidumbre, y por lo tanto podemos explorar muchas alternativas. De hecho, esto que les mostraba recién ya son exploraciones que hemos hecho usando modelos sustitutos. Entonces pensamos que por acá, por el uso de modelos sustitutos, es por donde estos, y en la medida que las herramientas empiecen a estar libres, pensamos que esto puede empezar a ser incorporado y más de uso habitual por parte de los ingenieros de costos. Entonces, solo para cerrar, capaz que la reflexión, que más allá de demostrar un poco la viabilidad, la existencia y la viabilidad de todos estos métodos, yo con la reflexión que quizás es más importante es que todo esto es para llegar a cuantificar la incertidumbre en los parámetros de oleaje, en los espectros de oleaje en la costa. Y cuantificarlo significa que tenemos mucho más información para trabajar que la que teníamos habitualmente cuando hacíamos las propagaciones. Y ahora hay todo un desafío también de cómo podemos usar esa información y cómo podemos incorporarla en
los cálculos de riesgo en los diseños que hacemos actualmente. Y esa es una línea que pensamos que está por hacerse, que evidentemente en otras disciplinas ya se ha avanzado. Ingeniería de costas todavía no tanto, y que puede dar bastante jugo y que tiene los mayores desafíos para adelante. Bueno, les dejo acá todas las referencias. Perdonen que me fui un poco largo. Preguntas o comentarios a la discusión que les parezca, estoy a disposición. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Sí. Para preguntas pueden levantar la mano. A ver, adelante, Eduardo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy padre tu trabajo, Sebastián, y de mucha ayuda porque, bueno, estoy metido con la calibración del modelo. Y no sé, tengo algunas preguntas y dudas y algunos conceptos que manejaste que no sé si me puedas resolver. Al principio comentabas los dos métodos, ¿no? Que es el glue y bayesiano que utilizaste. Y lo que entendí fue que la principal o una de las mayores diferencias es que el bayesiano asume que los errores epistémicos no son tan importantes, ¿no? Y lo que entendí de los errores epistémicos que es nuestra interpretación de las fórmulas físicas de los procesos reales, ¿no? Sí, la Entonces, capacidad digamos, que tenemos o qué tanto conocemos cómo funcionan esos procesos reales. y entonces el proceso de rotura en el modelo de Sand tengo entendido que también es un proceso físico que estamos como muy alejados de entenderlo físicamente. Entonces, el método bayesiano aplicaría para calibrar los coeficientes de rotura del oleaje, o sería ya mejor irnos con el método de glue. Primero, hay un acercamiento importante entre lo formal y lo informal, ¿sí? Entre lo que viene desde el lado del glue y lo que viene de los métodos bayesianos. En esto de los límites de aceptabilidad hay un acercamiento muy importante. De hecho, son dos líneas de trabajo que casi que se peleaban en las publicaciones, se discutían una a otra en las publicaciones y han convergido a publicaciones en conjunto. Entonces, esto último que yo comentaba, de los límites de aceptabilidad y los métodos bayesianos aproximados, estoy buscando acá la referencia en esta lista, puede ser acá, Brucht and Viven. Brucht es uno de los padres del Dream y Viven es el padre de Glue, ¿sí? Tienen este artículo conjunto y bueno, y se llega un poco a un método que contempla un poco las virtudes de los dos algoritmos o de las dos aproximaciones. Eso por un lado, como te diría, capaz que lo que más vale la pena es mirar un poco estas nuevas líneas. No soy especialista en rotura de oleaje y en la implementación o el estado del arte de los distintos procesos físicos. Ahí, no sé, mi experiencia en la modelación, no he intentado hacer modelación con Swan que se meta dentro de la zona de rompiente. ¿Sí? Okay. Mi experiencia previa en la modelación con aguas relativamente poco profundas, en las que evidentemente la rotura por fondo, no solo el wake capping, sino la rotura por fondo está jugando, sobre todo en condiciones extremas. Estoy hablando de modelaciones que hemos hecho para el Río de la Plata y demás, es que el modelo igual logra reproducir bien sin ni siquiera recurrir a las parametrizaciones más modernas, quedándonos con las más tradicionales de los años 80, 90, logra reproducir bastante bien las condiciones. Entonces, puede ser que haya mucho para aprender todavía sobre el proceso de rotura y la física de rotura, pero aparentemente si lo que estamos pensando es en reproducir bien parámetros de oleaje, que fue lo que nosotros hemos mirado en los casos acá del estuario del Río de la Plata, funcionaba bien, o sea, se reproducía bien y no parecía que los errores epistémicos fueran enormes. Sí teníamos los típicos errores aleatorios, ¿sí? A veces sobreestimas, a veces subestimas, etc. Pero no algo que te apartara sistemáticamente de lo medido.
Sí nos pasaba, por ejemplo, a veces, o más asociado a lo que es la disipación en el estuario. Con la disipación en el estuario, ahí sí que tenemos, con todo el fondo de barro y demás, ahí sí que tenemos un desafío grande en lograr que el SWAN reproduzca bien nuestras mediciones de oleaje. Entonces, capaz que en esa... Yo, resumiendo, lo que intentaría es ir por lo formal. Si lo formal llegás a implementaciones que prácticamente son ridículas o errores que no tienen mucho sentido, capaz que sí ir un poco por lo informal. Pero típicamente eso, lo informal, por lo menos cuando lo ves en la bibliografía, y es muy claro en el ejemplo de la gente de Australia, es una muy buena aproximación en esos modelos, y nos pasa muchas veces cuando hacemos modelado de erosión, de perfil de playa, esos modelos que cualitativamente más o menos reproducen lo que está pasando, pero que ni se te ocurre pensar que vas a lograr reproducir exactamente lo que está pasando. Entonces, en esos casos es como mucho más robusto, ¿sí? La aproximación informal. Pero yo tengo un sesgo hacia lo formal, que puede ser personal, pero me parece que se puede hacer bastante y más con estas nuevas eh, propuestas de algoritmos y metodológicas que han sacado. Ok. Y con respecto al método que implementaron, en una parte mencionaste que se seleccionaron 50 casos y Sí. entendí que fue un poco de criterio de los analistas y también del límite de los estados que puede reproducir SWAN. Pero fueron 50 casos para los tres direcciones del Sí. oleaje en particular, o sea, 150 casos o 50 No, en total. sí, 50 estados de mar. 50 estados de mar, pero buscamos que esos 50 estados de mar reprodujeran bien todos los sistemas de oleaje. Sistemas de oleaje local, suel del este, suel del sur, ¿sí? Que estuvieran bien representados todos los sistemas, que no eligiéramos 50 casos. Uno podría decir, bueno, elijo estos 50 estados de mar consecutivos, pero capaz que en esos 50 estados de mar justo no tuviste suficiente suel del sur o tuviste mucho menos suel del sur que lo que tenés climatológicamente. Entonces, la idea fue, bueno, 50. ¿Por qué 50? Sí, por facilidad, porque es lo que te permite SWAN en un solo archivo de simulación. O sea, no queríamos usarlo con más de un archivo de simulación, facilidad de programación, nada más. Pero vimos que 50 podía funcionar. ¿Cómo elegimos esos 50? Bueno, 50 estados de mar, porque en definitiva lo que propagás son estados de mar, tales que en su conjunto contemplaran o reprodujeran bien la distribución de probabilidad de cada uno de los sistemas. ¿Cómo implementamos un algoritmo que eligiera los 50 estados de mar para cumplir eso? Probamos con el de máxima disimilitud. Claro, máxima distancia, ¿en qué espacio? Máxima distancia euclidiana, pero ¿en qué espacio? El espacio está definido en función de la altura de ola, el período y la dirección de los tres sistemas de oleaje. O sea, es un espacio definido en esas 9 variables, ¿sí? En las 3 direcciones, en las 3 alturas de ola, en los 3 periodos. ¿Sí? Cada estado de mar está caracterizado por 9 parámetros. Oye, Entonces tenemos... y en estos estados no influye el nivel del mar, por ejemplo, por marea. Ya ves que tenemos Sí, no, bueno, nosotros la ADCP estaba a 10 metros de profundidad, me parece, y las variaciones ahí no son particularmente grandes. Tenemos una costa micromareal y ahí tiene un poco más de peso, sí, el sur, lo que acá solemos llamar marea meteorológica, pero tampoco mucho, estamos hablando de variaciones de 1 metro, entonces no lo consideramos. En otras condiciones podría ser relevante, sí. Ok. Oye, también otra duda, perdón, pero Vale. mencionaste, bueno, en mi experiencia con lo de los modelos, algo que me he estado metiendo recientemente es la dirección del oleaje y hay un valor en el modelo que es el directional spreading, ¿no? Que te da la dispersión de la dirección del oleaje y base a literatura yo he estado utilizando diferentes valores dependiendo si es oleaje local o si es oleaje de suelo, ¿no? Esto, ¿tú también lo utilizaste o es al que te referías como sesgo direccional? Como que me causa un poco de confusión ahí. No, claro, eso lo que pasa es que en definitiva tu modelo se construye con el modelo numérico y con cómo haces las condiciones de borde. Eh, Nosotros lo que usamos de condiciones de borde son los espectros del reanálisis en este punto.
Entonces, nosotros teníamos para cada estado de mar el espectro que era la salida del reanálisis global. Okay. ¿Sí? ¿No? Entonces no teníamos que reconstruir el espectro. Ese espectro, cada uno de los espectros, nos fijábamos qué tenía de sí, qué tenía de Suel del este, qué tenía de Suel del sur, y a cada uno de esos subespectros, ese espectro, cada uno de esos paquetes de energía que quedaban definidos como sí o como Suel, le aplicábamos la corrección de direcciones. Lo movíamos en direcciones, lo movíamos en frecuencia y le aumentábamos o bajábamos la energía para hacer la corrección de las condiciones de contorno. Que al final lo único con lo que nos quedamos fue en una corrección de las direcciones, o sea, cuando teníamos parte del espectro que tenía energía correspondiente a Suel del sur, esa energía se movía, se rotaba un poco menos 20 grados, ¿sí? En sentido antihorario. Ok. Y bueno, y por último, ¿alguna, o en sus pruebas, en su caso, hay una diferencia significante entre el peso que tiene la pérdida por la fricción y la de la corrección por el viento y el whitecapping? O sea, ¿es importante incluir las dos en sus simulaciones o tuvo más peso una que la otra? Bueno, ahí nosotros, eso fue un poco la exploración inicial en ese conjunto de parámetros que elegimos a priori para calibrar, hicimos ese análisis de sensibilidad, eligiendo un rango de valores posible de cada uno, dejando todos los otros quietos y viendo qué tanto afectaba el resultado. Y ahí fue un poco que elegimos estos tres como los que tenían más influencia. ¿Sí? Después de haber visto eso, dijimos, bueno, esto tiene sentido porque uno se enfoca sobre todo a corregir las direcciones, corrigiendo la condición de contorno, y los otros dos, uno está más enfocado a corregir la energía total y otro a corregir la distribución de la energía. No fue un análisis que hayamos hecho a priori, hayamos hecho, estas son las cosas que hay que corregir, vamos a elegir estos tres parámetros. Más bien, vimos, bueno, en este espectro de parámetros, a ver qué tan sensible es el resultado de los distintos parámetros. Nos quedamos con los tres que daban mayor sensibilidad, con algún análisis de la física de por medio, de si tenían sentido o no, y después sí una interpretación de eso. Eso, en definitiva, lo que me llama es que es algo que es una realidad, es que un riesgo de todo esto es perder la física de vista. ¿Sí? Uno puede meterse mucho en estos métodos y terminar haciendo magia con los métodos, pero capaz que después salen algunas preguntas sobre qué es lo que está pasando físicamente y uno tiene que ir y revisar con un poco más de detalle algunas corridas y demás, ¿no? Esto termina siendo miles de simulaciones y cuantificaciones estadísticas, valores medios, distribución de probabilidad, pero a veces uno tiene que volver a algunas corridas en particular y mirar un poco qué está pasando para no perder el mango del sartén, que en definitiva es la física de los procesos. Ok. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. Hay otra pregunta. Roger, adelante. Gracias, Alex. Muchísimas gracias por tu presentación, Sebastián. Tengo una duda acerca de, bueno, mencionas regresiones ya en una de las últimas diapositivas, ¿no? Pero cuando hablas acerca del modelo sustituto, ¿no? Mi pregunta va dirigida hacia si consideraron en su momento, porque hay softwares también, como por ejemplo PEST, que hace calibración de cualquier modelo, ¿no? Yo hago cosas de agua subterránea, pero PEST pues puede calibrar cualquier cosa, cualquier modelo, mientras pueda leer un archivo de entrada y escribir un archivo de salida, ¿no? Ese es el único requerimiento que tiene PEST. Entonces, y se hace a través de un proceso, pues una regresión, una optimización, o sea, tiene varios nombres allá. Y bueno, tiene la ventaja además de que no hay que hacer supuestos acerca de lo que viene siendo, pues, la forma, digamos, la distribución de los parámetros. Lo que sí se le puede poner son rangos que estos parámetros pueden tener, ¿no? Y bueno, mi pregunta es, uno es lo de los modelos sustitutos, como por qué ahí se menciona regresión, y lo segundo es que pues quizá, más que pregunta, sería una recomendación, quizá pudiesen intentar también para comparar, sería otro modelo, otra manera formal de hacer calibración, ¿no? Y que quizá pues le dé un plus a la investigación que hacen. Sí, no, ¿por qué regresión? Regresiones porque elegimos estas regresiones basadas en procesos gaussianos para empezar a probar con modelos sustitutos. Los modelos sustitutos, en esto de calibración automática, en subterránea, hidrología subterránea, hay muchísimo hecho, ¿sí?
la bibliografía es impresionante y de hecho hay algunas cosas que hablan de los modelos sustitutos. El modelo sustituto toma valor cuando tu modelo numérico demora mucho en correr, requiere mucha capacidad de cálculo y entonces depende la herramienta, el algoritmo que estés usando para calibrar, pero en estos basados en cadenas de Markov, que uno tiene que hacer miles de simulaciones, bueno, capaz que en vez de hacer miles de simulaciones de Swan, lo que se hace, lo que implementamos con estos modelos sustitutos, es que uno va haciendo algunas simulaciones, con esas simulaciones calibra un modelo sustituto, que puede ser una regresión lineal, una regresión con procesos gaussianos, una red neuronal o N opciones, hace una primera calibración de eso, avanza la optimización con el modelo sustituto, ve dónde terminó, elige algunos set de parámetros, vuelve a correr el modelo original, el modelo numérico, el que demora mucho, tiene un poco más de información, recalibra el modelo sustituto y ahí va avanzando, pero logra avanzar mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, no solo para modelos de viaje, eso lo he visto implementado para modelos de mecánica de los fluidos en general, de ecuaciones RANS y cosas por el estilo, en donde cuando se quieren aplicar estas técnicas que requieren muchas simulaciones, bueno, termina siendo casi inviable si uno no reduce mucho el número de corridas del modelo numérico que está intentando calibrar. Lo de regresión es una de las opciones, ¿no? En Machine Learning, gran paraguas, no tiene desde la regresión lineal clásica hasta infinidad de herramientas que desconozco, pero ahí hay un mundo de opciones que habrá que ver en cada caso cuál es la que resulta más apropiada para el modelo. Lo otro que mencionabas, la herramienta que usan en Subterránea, no la tengo presente, la voy a buscar y ver un poco. BEST, me decís que es. BEST es de Parameter Estimation. Ah, BEST. Lo voy a buscar y voy a explorar también. Gracias. Okay, gracias. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Gracias. Gracias, Roger. No sé si hay más preguntas. En mi caso, Sebastián, una pregunta. Cuando dentro de este marco de trabajo es posible determinar, si incorporas las diferentes fuentes de incertidumbre, cuáles, o sea, de toda esta tu banda de incertidumbre, cuál contribuye de manera más importante, de manera relativa, bajo qué condiciones, etcétera. ¿Eso es posible cuantificarlo de manera fácil? Sí, de fácil no sé, no lo hemos explorado, pero un primer elemento son estas distribuciones, ¿no? de probabilidad a posteriori de los parámetros. Esto, en definitiva, la interpretación en el marco bayesiano de estas distribuciones de probabilidad es un poco qué tanto sabemos sobre, o qué tantas certezas tenemos sobre los valores de esos parámetros. Entonces, algo que tiene mucha mayor dispersión, como la corrección de las direcciones, evidentemente está diciendo que ahí hay más incertidumbre o que tenemos menos certeza sobre este parámetro que en algo de este estilo, como la fricción de fondo, que, bueno, que se agrupa bastante, tiene una dispersión relativamente chica en torno a un determinado valor. Las consecuencias de esto para los parámetros en el sitio, que en definitiva es los espectros en el sitio, que en definitiva es lo que nos interesa, la única forma que se me ocurre es viendo simulaciones que dejan viendo cómo resultan simulaciones que dejan estos valores, todos los valores fijos y solo varían un poco con esta distribución de probabilidad, por ejemplo, la corrección de las condiciones de control. Capaz que de alguna otra forma, así rápido, no se me ocurre ningún otro. Es verdad que uno cuando hace esto ya hace un montón de corridas. Entonces también se le puede sacar mucho jugo a esa información que está ahí, no descartarla, irla guardando y permitiría explorar preguntas como esta. Nosotros no la guardamos, las simulaciones se quedaban con los valores que interesaban y iban descartando todo, pero se podría pensar en irlas guardando. Ok, muchas gracias. En el chat nada más es el link del modelo que comentó Roger. No sé si... Yo cómo llego al chat acá. Es como la nubecita al lado de la mano. Ahí lo vi. Bien, gracias. Y creo que ya no hay más preguntas.
creo que no hay más preguntas. Pues muchas gracias, Sebastián, por tu tiempo. Y, Bueno, no, gracias a ustedes y por el este, interés. Disculpa que se fue un poco largo, pero no, bueno. pues, seguiremos en contacto porque sí, creo que aquí varios nos vemos enfrentados con el tema de la calibración y como dijo Eduardo, también cómo se ha cuestionado, ¿no? Cuando utilizan métodos muy empíricos para ello, ¿no? Es lo que solemos hacer todos, así que sí. Sí, bueno, ojalá nosotros podamos avanzar más en esto, estamos trabajando y la idea es en algún momento levantar algún GitHub o algo y dejar los códigos abiertos para que el que quiera los pueda probar. Así que, pero bien, me alegro que haya interesado. Pues muchas gracias por la presentación y gracias a todos por Bueno, asistir. Hasta luego. gracias, chao, chao.